días. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenos días también a los que nos están viendo por internet, que son muchos países, muchos. Es que ni se os pasa por aquí, ¿eh? El otro día los pusieron por la pantalla todos los países que nos están viendo y yo me quedé así. Y dije, gracias Señor, gracias porque ahora no tiene nada que ver la distancia, ¿no? Aunque estemos lejos, estamos cerca. Amén. Y entonces me dio mucha alegría de que tantos hermanos estemos todos en el mismo espíritu, ¿vale? Y aunque estemos lejos, como siempre digo, somos una familia. Amén. Bienvenidos, buenos días. Y aquí estamos para adorar al único Dios verdadero de nuestras vidas, a aquel que en esta mañana nos ha levantado, nos ha abierto los ojos y nos ha dado un día más, nos ha regalado un día más. Pero quiero contaros una cosa antes de empezar. Yo estoy viendo que en la iglesia hay muchas nacionalidades, muchas, ¿vale? Yo digo, Señor, aquí cuando vayamos al cielo ya no nos vamos a extrañar porque aquí ya estamos todos, como yo digo yo, revueltos. Pero estamos en el seminario, estudié sectas y religiones. ¿Y qué pasa? Y me tocó el judaísmo. Y me gusta. Y dice que los rabinos en su libro, ¿sabe lo que tienen en su libro los rabinos? Y lo enseñan. Me encantó. Aunque en la Biblia no lo dice, me encantó. Dice que cuando hizo Dios al hombre, dice que la Biblia dice que lo hizo del polvo de la tierra, ¿no? Pues entonces dicen los rabinos que cuando hizo Dios al hombre, dice que cogió un poquito de tierra de cada país. ¿Para qué? Para allí donde vaya el hombre, se sienta como en su casa. Me gustó mucho, muy bonito. Y la verdad que es muy lindo. Y por eso, cuando, por ejemplo, vamos a otro sitio, yo, por ejemplo, voy a otro sitio y, bueno, extraño mi tierra, ¿no? Pero me encuentro allí donde el Señor me ha enviado, me encuentro a gusto, me encuentro paz, me encuentro con alegría. Amén. Así que vamos a levantar, quien pueda, se pone de pie, quien pueda, y el que no, se queda sentado. Y vamos a empezar este culto con una oración para que el Señor dirija todo lo que en esta mañana se va a hacer. Amén. Así que José. Sí. Sí, Jesús. Amén. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Amén. Sí, Jesús. Llena nuestras vidas, Señor. Llena nuestras vidas y trae, Señor. Sorpréndenos, Padre, Señor, un día más, Señor. Sorpréndenos, Padre, Señor. Sorpréndenos. Tráenos, Señor, bendito Dios. Señor. Sorpréndenos y tráenos, Señor, a la iglesia a los que vamos a ser salvos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, 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 amén. Alabándote, glorificándote, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Maravilloso, Señor. Sí, Jesús. Alabanza, sí, Jesús. Aleluya. Santo, 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 santo. Amén. Amén, amén, amén. Hoy tenemos a dos personas nuevas que han venido esta mañana
y quiero presentaros a Elgar y a Yolanda. ¿Le damos un aplauso de bienvenida? Amén. Amén. Sentiros como en vuestra casa, ¿vale? Porque es vuestra casa. La casa de Dios es la casa de todos. Amén. Amén. Y vamos a empezar con una alabanza preciosa que dice: me salvaste, me diste vida, mi tristeza en ti es alegría. Amén. Eso es lo que vamos a decirle al Señor. ¿Por qué? Porque cuando lo conocimos, todo nuestro llanto, nuestro lamento, nuestro dolor, Él lo ha cambiado en gozo, en alegría, en paz. Amén. Y vamos a decírselo con ánimo, vamos a decírselo con alegría, con fuerza. Y muchas veces yo pienso, hay que decirlo convencido, que estás convencido de eso. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Fuerte. Si es para el Señor, las palmas más fuertes. Yo así no las quiero. Me salvaste, Me diste vida. mi tristeza en ti es alegría. Aleluya. Me sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz Fue el remedio, mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Cantaremos de tu gran amor. Aleluya. de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, A ti adoraremos. a ti proclamaremos que tú eres Señor. Me salvaste, me diste vida. El Señor nos dio vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste Todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio y mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Aleluya. Amén. Un aplauso fuerte para el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Ahora os invito a que cerréis vuestros ojos y vamos a decirle al Señor que Él es digno y santo. ¿Santo? Digno y santo es Él. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y, como siempre digo, no es porque pasen cosas, destellos, ni nada, ni luces. Es para no perder la distracción, amén. Y estar en lo que tenemos que estar concentrados en el Señor, amén. Así que vamos a decirle al Señor que Él es digno y Él es santo, amén.
Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Quiero que penséis en estas palabras que está diciendo esta alabanza, amén. Nuevo Y la hagamos canto nuestra. levantaremos al que en su trono está. Digno y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Aleluya, así es Jesús. Gracias Jesús. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Aleluya, sí Jesús. Gloria a tu nombre Jesús. Tú eres santo, Señor Jesús. Maravilloso eres Padre, te alabamos. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta. La creación
nación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Aleluya, Santo. Aleluya. Te adoramos, Señor, porque tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres nuestro todo, Señor. Y te adoramos, Señor, porque tú eres santo, Señor. Y sabemos, Padre, que tú vas a venir a por tu pueblo, Señor. Oh, Jesús, tú dices que vas a venir, mi bendito Dios. Gracias, Padre, Señor. Esperamos, Señor, tu venida, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo. Jesús, no tenemos nada a ofrecerte, Señor, sino nuestras vidas, Señor Jesús. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Jesús. Eres Rey que perdona, Señor, nuestros errores, Señor Jesús. Eres un Dios de salvación, Pai. Eres un Padre cuidadoso, Jesús. Aleluya, Jesús. Los corazones, Jesús. Sí, Jesús. No tenemos nada que ofrecer, Señor, pero están nuestras vidas aquí delante de su presencia, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestra Tengo familia, nada Señor. para ofrecer. Gracias, Jesús. Aleluya. Nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Díselo al Señor, aleluya. Díselo. Aquí estamos, Jesús. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Dile al Señor que te rindes delante de Él. Aleluya. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino
apasione Aleluya, más. Santo. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor. Nos inclinamos solamente delante de ti, Señor, porque solo tú eres digno. Solo tus hijos se inclinan delante de ti, de nadie más. Porque, oh bendito Padre, sabemos, Padre Señor, que tú eres el Dios. Tú eres el Dios verdadero, Señor. Tú eres el único. Tú eres el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Por eso, Padre, sabemos y reconocemos, Padre Señor, que solamente ante ti, solo ante ti nos inclinamos, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza, el poder, porque solo tú te lo mereces, Padre Señor. No tenemos nada que ofrecer, pero aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, que te está adorando, Señor. Aquí están tus hijos, Padre, Señor. Padre, tú conoces cada corazón, Señor, y lo que están sintiendo ahora en este momento, Señor. Padre, Señor, todo te lo ofrecemos, Padre, Señor. Te lo dejamos todo a tus pies, Señor. Porque, oh bendito Padre, Señor, tú dices, venid a mí los cargados y cansados, que yo os haré descansar. Aquí lo dejamos todo, Señor, delante de tu presencia, Señor. Padre, dejamos todo, derramamos nuestro corazón, nuestras vidas, nuestra familia, Señor, nuestro trabajo, Señor. Derramamos todo delante de ti, Señor. Y reconocemos, Padre, Señor, que solo ante ti, Señor, solo ante ti, Señor, nos inclinamos, Señor. Solo tú te lo mereces, Señor. Gracias, Padre, Señor. En esta mañana, Señor, nos inclinamos delante de ti, Señor, porque solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que tú estás aquí, Señor. Tú te estás paseando, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Tú estás tocando las vidas de cada uno, Señor. Tú sabes, Padre, Señor, tus hijos lo que necesitan, Señor. Tú lo sabes, Señor, ahora en este momento, Señor. Padre, según la necesidad, Señor, te pido, Padre, Señor, que tú, Padre, Señor, ayudes. Tú des, mi bendito Padre, porque tú eres un Dios de poder, Señor. Tú eres un Dios de gloria, Señor. A ti no se te resiste nada, Señor. A ti no se te resiste nada, mi bendito Dios. En serio.
Enséñanos, Padre, a esperar en ti, Señor. Padre, no nos impacientemos, Señor, sino que sepamos esperar en ti el momento y la hora, porque tú dices que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Oh, Señor, tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Así es, Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Virgilio. Pues, hermanos, tenemos el gran honor de participar a la cena de nuestro Señor Jesús. Le voy a pedir a José Luis y a Roberto que me ayuden en celebrar este acto. Vamos a Corintios 10, 16, 17. Así dice la palabra de Dios. Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participemos de aquel mismo pan. Somos un cuerpo. El Señor Jesús nos ha dejado dos ordenanzas. Una de bautizarnos, testificar de nuestra fe en el agua del bautismo, que esta ordenanza es individual y es una vez en la vida. Aunque algunos pasaron también, fueron tan impactados de esta experiencia que casi quieren volver a bautizarse, algunos de por aquí. La segunda ordenanza, la cena, no es individual, sino es comunitaria. Y no es solo una vez, sino es hasta que el Señor vuelva. Estábamos hablando los miércoles pasados y tanto más el miércoles pasado en la oración sobre los cristianos que seguimos a Cristo, que algunos
siguen a Cristo desde lejos, como lo hizo Pablo en Getsemaní y con los discípulos. Lo seguían a Cristo, pero lo seguían de lejos. Podemos seguir a Cristo así, o podemos hacer caso al Señor Jesús, que nos dice en Juan 15:7 que si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, ¿no? Podemos hacerle caso y permanecer en el Señor Jesús. Y decíamos el miércoles que nosotros estamos en la comunión con Cristo, podemos estar como Pablo, Galatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero para que la comunión sea completa, hay algo más. Estar en Cristo es estar en su cuerpo. El cuerpo de Cristo, no, Corpus Christi, ¿quién es? La Iglesia. Estar en plena comunión con Cristo es estar en comunión en el cuerpo de Cristo. Estar en comunión nosotros que formamos la Iglesia de Cristo. En amor, en perdón, en servir, y en otras cosas más que lo sabemos. Incluso en acciones como es la de ahora, de celebrar juntos la cena del Señor. Qué grande honor, hermanos, qué grande honor se nos ha dado en el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Por su sangre derramada en la cruz podemos ser invitados a la mesa del Señor, huéspedes. Gran honor. Vamos a intentar hacer a la altura de este llamamiento. Vamos a leer en 1 de Corintios 11. (27 a 31), de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. No es mi opinión en la luz de la Biblia, no es que cuando venimos a la cena hemos pecado y no sé qué, y nos sentamos y no tomamos la cena porque hemos pecado delante del Señor. Hermanos, no es este. Este es actuar como Adán cuando pecó, se escondió. Es más fácil esconderte que venir delante del Señor y decir: Señor, yo he pecado. Así tenemos que hacer, como hemos leído. Examinémonos para poder tomar la cena del Señor a la altura que el Señor pide de nosotros. Tenemos que examinarnos, traer nuestro pecado delante del Señor y aceptar la invitación a la cena. Cuando no aceptamos la invitación a tomar la cena, es como le damos la espalda y le decimos: no, Señor, mejor yo no me tomo la cena, en vez que venir y pedirte perdón. Aunque sabemos lo que nos dice 1 de Juan 1:9,
que si pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos esta confianza, hermanos. Y con esta confianza tenemos que venir, como hemos cantado, inclinarnos ante la Rey que perdona. Él es digno, eternamente digno, pero también Él es bueno, eternamente bueno. Y Él perdona. Vamos a tener un momento de silencio en el cual cada uno de nosotros nos examinamos, pedimos perdón, confesamos al Señor nuestro pecado, le pedimos perdón en arrepentimiento. Padre y Señor, estamos aquí, tu iglesia, Señor, tus hijos, Padre, los que nos has dado este honor y esta potestad de amarnos hijos tuyos, Señor. Tus invitados a la cena, estamos aquí, Señor, y Señor, te confesamos nuestro pecado, Señor, tanto el pecado individual como el pecado como pueblo tuyo, Señor, tanto el pecado que conocemos como el que no conocemos, que hicimos sin querer, Señor. Confesamos todo pecado a ti, Señor. Nos arrepentimos, Señor, de nuestro pecado y te pedimos perdón, Señor, sabiendo, Señor, que tú nos vas a limpiar, tú nos vas a restaurar y santificar para tu nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a pasar al momento de acción. Como decía, estas dos ordenanzas, primera el bautismo y el segundo la cena. Los que pueden tomar la cena son los que previamente han vivido esta experiencia de testificar su fe en el agua del bautismo. Más sencillo dicho, que han sido bautizados en nuestra iglesia o en una iglesia hermana evangélica. Por esto, los que van a tomar la cena para facilitar el reparto, les ruego que se ponga de pie. Señor, te damos las gracias, Padre, por este pan que vamos a tomar. Te damos las gracias, Señor Jesús, porque simboliza aquello que hiciste en la cruz, Señor, que partieron tu cuerpo y tú fuiste fiel hasta la muerte, Señor, y vida eterna. Y por eso, Padre, en este día te damos las gracias porque lo podemos recordar en comunidad, Señor, y dándote gracias, Señor, por esa vida eterna tan preciosa que tú nos regalas, Señor. Gracias por este pan, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor.
las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hacemos. Signore, ti rendo grazie per questo vino che andiamo a compartire assieme alla tua presenza. Che andiamo a compartire come il tuo grande sacrificio, perché tu sei grande, tu sei forte e ogni giorno devi vivere maggiormente dentro di noi. Ti rendo grazie affinché questo vino ci faccia vivere tutti quanti in maniera più forte e uniti l'un con l'altro. Per questo ti rendo grazie. Amen. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas por majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey,
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por estos momentos tan especiales. Gracias, Señor, por invitarnos, Señor, a tus mesas, Señor. Gracias, Señor, por esta potestad de llamarnos hijos tuyos y hacernos huéspedes en tu mesa, aquí ahora y en la eternidad, Señor. Gracias por la salvación que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora con este mismo espíritu vamos a ofrecerle al Señor lo que Él tanto nos da. Así que vamos a levantarnos todos con reverencia y vamos a pasar a el servicio de las ofrendas y los diezmos. Amén. Y vamos a hacerlo como siempre digo, con un corazón agradecido. Y si en esta semana el Señor te ha bendecido en algo, que yo creo que sí y no poco, pues cuando vayamos a echar lo que tengamos que echar, demos gracias por algo que el Señor nos haya bendecido en esta semana. Amén. Así que vamos a pasar con reverencia, con gozo, con alegría, a dar a aquello que el Señor nos da. Amén. Amén. Y daremos lo mejor para Dios. Amén. Amén. Daremos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré
adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. Muy bien. Qué bueno que estamos un domingo más, ¿verdad? Alabando a nuestro Dios. Y no solo nosotros, sino también mucha gente que nos sigue por internet, a los que les damos de nuevo la bienvenida. Cada día nos sigue más gente y la verdad que es un gozo el ver cómo esta herramienta, que hace un tiempo pues parecía como que no tenía la importancia que tiene, hoy en día estamos viendo que realmente la tiene. Y no solo nos siguen de otros lugares, sino que nos siguen también de nuestra iglesia. Por ejemplo, tenemos a Jesús y a Ángela averiados. Y aprovechamos para pedirle al Señor que los sane, que los restaure totalmente en el nombre de Jesús. Óscar también. Pues igualmente le pedimos al Señor esa restauración. Yo he dicho Ángela y Jesús porque me han comunicado que nos estaban siguiendo en directo, pero no sabía lo de Óscar. Y luego también me han dicho que nos están siguiendo Bogomil y Silvia. Bogomil y Silvia no están aquí porque están en el rastro. Y diréis, ¿por qué están en el rastro un domingo? Bueno, pues porque así lo han decidido. Resulta que a partir del 20... durante todas las fiestas navideñas va a estar cerrado el rastro. También necesitan descansar ellos, ¿verdad? Y entonces, como va a estar cerrado del 20 hasta el 4, han decidido de aquí al 20 abrir los 7 días de la semana. Se toman en serio su ministerio. Entonces, bueno, como están hasta las 2 hoy, si queréis, cuando acabe el culto, no ahora, cuando acabe el culto, podéis pasar a visitar el rastro porque está abierto. Bien, hoy quiero hablar o empezar hablando de correr pacientemente. Correr pacientemente. ¿Por qué? Porque el escritor de Hebreos, en Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué escribe así el escritor de Hebreos? Aunque la carta estaba dirigida a los hebreos, la época que se vivía era la época greco-romana, y entonces el escritor de Hebreos lo que hace es usar ilustraciones que tenían que ver con las Olimpiadas, con los deportes, ¿verdad? Porque las entendían todos perfectamente. Y para correr, lo que hacían era despojarse de la ropa para estar más ligeros, para llevar menos peso y correr más fácilmente, ¿no? Y por eso dice, despojémonos de todo peso del pecado y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante. Bien, a veces nos cuesta tener paciencia en el día a día. A mí me pasa. A veces nos cuesta tener paciencia en el día a día. Pero para que entendamos esto, vamos a pensar qué es lo contrario de la paciencia. ¿Qué es lo contrario de la paciencia? Podemos hablar de impaciencia, ¿no? Nerviosismo, desesperación nos lleva al no tener paciencia, angustia, ansiedad, intranquilidad, ¿verdad? A todo eso nos lleva el no tener paciencia. Y el escritor de Hebreos dice que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero a veces nos cuesta permanecer en esa paciencia. Es decir, podemos tener un ratito paciencia, pero no constantemente. Y a lo que nos está llamando es a permanecer en esa paciencia. Vamos a pensar un poco sobre esto. En el seminario que estamos haciendo algunos, estamos estudiando las vidas de misioneros que nos precedieron y uno de ellos es conocido por San Francisco Javier, que lo conoceréis todos, ¿verdad? Pero tenía otro nombre que era el apóstol de China, como apodo, no como cargo, como apodo. Ya sabemos que apóstoles, la Biblia nos habla de 14. ¿Estamos de acuerdo que habla de 14? De 14, los 12 primeros, luego Matías, el sucesor de Judas, y luego Pablo. Aquí, y no solo con él, sino con otras personas enviadas a otros lugares, se les llamaba el apóstol del lugar, pero siempre como apodo. Tenían otros cargos, como podía ser obispo o el que fuese, ¿no? Siempre era apodo. Y entonces este Francisco Javier dijo en una ocasión: la primera señal de un apóstol es verlo firmemente de pie cuando todos los demás han caído a tierra por motivo de las presiones, el desánimo o por las circunstancias desesperadas que afrontarán. Aunque vemos que usa la palabra apóstol, se está refiriendo a cristianos en general, ¿no? A líderes. Y yo me pregunto, ¿de quién de entre todos nosotros se espera que seamos líderes? ¿De quién se espera? Se espera de todos. Se espera de todos, porque todos somos llamados a hacer discípulos, todos somos llamados a hacer discípulos, y cualquiera no puede hacer discípulos sino solo alguien ejemplar, ya que debemos de dar ejemplo. Luego, si todos somos llamados a hacer discípulos y el hacedor de discípulos debe ser ejemplar, todos debemos de ser ejemplares. ¿Estamos de acuerdo? Y si todos debemos ser ejemplares, todos debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sabemos que no es fácil, que a veces las circunstancias que nos rodean nos marean, ¿verdad? A veces perdemos de vista el objetivo, hacia dónde vamos, pero para eso tenemos la palabra que nos recuerda en diferentes lugares, pero donde voy a leer yo está en Lucas 12:32, que dice, Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo pregunto, ¿será que tenemos que ganarlo nosotros? ¿Verdad que no? A Dios le ha placido dárnoslo, nos lo ha dado porque ha querido. Lo que era imposible que consiguiéramos por nosotros mismos, Él nos lo ha dado. Y si tenemos lo que por nosotros mismos no podíamos conseguir, lo que era imposible de conseguir por nosotros mismos, ¿por qué nos vamos a impacientar por las cosas pequeñas? Si el Señor se ocupa de todo, ¿por qué dejamos que la ansiedad en ocasiones invada nuestra vida, que la preocupación invada nuestra vida? ¿Será que no estamos convencidos de que el Señor se ocupa de todo? ¿Será que no lo tenemos como muy claro? Ahora bien, el que el Señor se ocupe de todo no quiere decir que nosotros nos quedemos estáticos como si estuviésemos
embalsamados, por ejemplo, ¿no? No quiere decir esto, ¿verdad? En Mateo 11:12, leemos: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí no está hablando de que ejerzamos nosotros, por supuesto, violencia física contra nadie, sino de lo que está hablando es de determinación, está hablando de firmeza, está hablando de tener esa paciencia que leíamos antes, paciencia en medio de circunstancias complicadas, está hablando de que no nos demos por vencidos, está hablando de mantenernos en pie cuando los demás han caído. Mirad, no corremos por correr, como el que corre, por ejemplo, la San Silvestre de Nochevieja, ¿no? Yo lo he corrido varias veces y ahí corres por correr. Te juntas con la familia y va toda la familia a la vez corriendo, ¿no? No corres por ganar, corres por correr. Pero nosotros corremos para ganar, corremos para obtener el premio. Quien corre solo por correr o porque le vean no ha entendido el mensaje del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 9:24. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corred para llevaros el premio, es lo que nos está diciendo. Es la forma de correr, no para pasear, no para justificarnos, no para que parezca que estamos corriendo. Tenemos que correr para ganar, para llevarnos el premio. No hay otra forma de correr. Y Pablo también en Filipenses 3:14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. No que lo hayamos alcanzado ya, aún no lo hemos alcanzado nadie, pero no nos paramos. Seguimos corriendo hasta llegar a la meta, hasta obtener el premio. No nos paremos por nada, sigamos a la meta. Mirad, el enemigo quiere entorpecer esa carrera. El enemigo quiere que tropecemos, quiere lesionarnos, quiere que no corramos la carrera. Pero debemos seguir adelante, debemos de seguir firmes sin fijarnos en las circunstancias complicadas que cada uno de nosotros podamos estar viviendo, que seguro que son complicadas. Y tenemos que seguir corriendo la carrera, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos complicados en diferentes ámbitos, ¿verdad? En cuanto a la salud, por el virus, que nos está mareando bastante. Las noticias de la tele, que solo buscan sensacionalismo, tampoco ayudan mucho, ¿verdad? En cuanto a la ansiedad, tenemos temor al contagio. En cuanto a la incertidumbre que podamos vivir, a lo mejor por la falta de trabajo u otros motivos, estamos viviendo tiempos complicados. Sabemos que todo no va bien, sabemos que hay problemas, pero el Señor no dijo que todo fuese ir bien. Él dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos llama a tener paz y nos advierte de que en el mundo tendremos problemas, tendremos aflicción, pero en medio de esa aflicción, en medio de todos esos problemas que hemos estado hablando, en medio de ese dolor que podamos estar sufriendo en este momento, debemos de tener paz y confianza, porque Él ha vencido al mundo por nosotros. Él ha hecho algo que nosotros, por nosotros mismos, no podíamos hacer. Por eso lo hizo Él. Él ha vencido al mundo por nosotros y por eso debemos de tener paz. Y el apóstol Pablo también lo tenía claro esto al afirmar en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Dicho de otro modo, no importa lo que estemos pasando, sea lo que sea, si lo comparamos con lo que nos espera, si lo comparamos con cuando nos encontremos con el Señor cara a cara, que nos esté esperando en la meta para entregarnos ese premio que nos tiene prometidos, si lo comparamos con eso, no importa lo que estemos pasando en este momento. Es lo que dice Pablo, ¿verdad? Pero el Señor no solo se ocupa de nosotros, no solo consigue por nosotros cosas que nosotros no podemos conseguir, no solo no nos deja huérfanos para luchar contra todas las aflicciones, no solo nos acompaña, sino que nos equipa. El Señor nos equipa. Y en Efesios 6, 10, del 10 al 18, tenemos un pasaje importantísimo para saber cómo luchar. Un pasaje que nos habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Y en el versículo 10, Efesios 6, 10, leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Empieza así el texto. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Miremos un ejemplo de fortalecerse. Cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, sabemos que se refugió en la cueva de Adulám, ¿verdad?, con los suyos. Esto lo tenemos en 1 de Samuel 22, versículos 1 y 2. 1 Samuel 22, 1 y 2. Y leemos: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Bien, ¿quiénes eran esta gente que se juntaron con David, que huyeron con él, que le apoyaron en ese momento? Bien, eran los que no quería nadie para que formasen parte de su ejército. Eran personas deprimidas, personas amargadas, personas tristes, personas, dice la palabra, con el espíritu apagado. Nadie esperaba de ellos que estas personas valiesen para pelear. Ahora, vemos en el texto que cuando se unieron a David y se fortalecieron en él, ¿cómo les llama la Biblia más adelante a estas personas? Les llama los valientes de David. Los valientes de David. ¿Cómo cambió esta gente? Esta gente que nadie daba un duro por ellos, ¿verdad? A veces podemos sentirnos como los que entraron en la cueva. A veces podemos estar afligidos, podemos estar endeudados, podemos sentirnos amargados o con el espíritu apagado, pero el Señor te dice: únete a mí como esta gente que se unió a David y conviértete en un valiente de Dios. Eso te lo dice el Señor en este momento. Efesios 6:10, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. En Él es en quien tenemos que fortalecernos, no confiar en nuestras fuerzas ni en quien no tenemos que confiar solo en el Señor. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y sigue el texto con el equipamiento que el Señor nos da para seguirle y vencer. A partir del 11, desde el 11 hasta el 13, podemos leer. Efesios 6, del 11 al 13. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bien, el versículo 12 que acabamos de leer explica claramente contra quién tenemos la lucha. No es contra el vecino, no es contra uno mismo, tenemos la lucha, según Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero, tristemente, hoy en día sigue habiendo gente que no lo ve, que no es consciente de esto. Tienen los sentidos, o la vista, o los sentidos cegados
precisamente por estos principados, y siguen pensando que la lucha es carnal, que la lucha es algo que podemos ganar por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, y por lo tanto gastan sus fuerzas luchando contra quien no tienen que luchar. Esto es así de triste. Pero afortunadamente, en los versículos anterior y posterior, tenemos esa armadura facilitada por Dios y que vemos el resultado en los versículos 11 y 13. Es el resultado de vestirse con ella. En el versículo 11 nos dice que podemos estar firmes frente a los ataques del diablo. Y en el 13 dice que resistiremos en el día malo. ¿Tenemos días malos? Tenemos días malos, hay días malos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Si podemos estar firmes frente a los ataques del diablo y resistimos en el día malo, dice que al final de todo, estaremos firmes. Recordemos que al principio hablábamos de estar firmes, ¿verdad? Al principio hablamos que una señal o consecuencia de andar correctamente era que mientras todos han caído por las presiones o las circunstancias, el cristiano permanece en pie. ¿Os acordáis? Pues es lo que nos está diciendo, que con la armadura permanecemos en pie. ¿Cómo? Vistiendo toda la armadura de Dios cada día. Y aquí vemos dos cosas importantes. Toda y cada día. Toda porque no podemos ponernos solo una parte de la armadura. Tenemos que ponérnosla toda, vestidos con toda la armadura de Dios. Y cada día, porque no podemos llevarla solo de vez en cuando, debemos de llevarla siempre, ¿verdad? Dicho de otro modo, si para superar los ataques del diablo necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, si no nos vestimos, el resultado será que no superaremos esos ataques. Y lo mismo pasa con los días malos que hemos leído. Si necesitamos vestir la armadura para vencer esos días malos, si no la vestimos, no venceremos esos días malos, que estoy seguro que todos en algún momento los hemos visto venir o los hemos sentido, ¿verdad? En resumen, debemos vestirnos con toda la armadura de Dios y debemos hacerlo cada día para correr como el que busca el premio, para correr como el que quiere llegar el primero a la meta. Fijaros qué curioso que en Isaías 59, del 15 al 17, Isaías 59, del 15 al 17, habla del siervo sufriente de Jesucristo. Y en sentido figurado, habla de la armadura de Dios. Y dice así: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Aquí está hablando proféticamente de Jesucristo, ¿eh? Y el apóstol Pablo, en su texto de Efesios 6, a lo que se refiere es a esto. A lo que se refiere es a esto. En lo que se está basando es en esto. Recordemos que cuando los apóstoles predicaban, el Nuevo Testamento no estaba escrito, en lo que ellos se basaban siempre era en el Antiguo Testamento, en las profecías mesiánicas, y lo que querían hacer llegar a la gente era que ese Jesús del que hablaba, ese Mesías prometido del que hablaba el Antiguo Testamento, ya había llegado. Es lo que trataban de hacer llegar, y por eso usaban estos textos del Antiguo Testamento, estas ilustraciones, para que la gente entendiese. Y en este caso está usando esas ilustraciones para enseñar que esa armadura que el mismo Cristo llevaba, la debemos de llevar cada uno de nosotros. Y la debemos de llevar completa y la debemos de llevar siempre, cada día. Ahora, podemos preguntarnos, ¿por qué Cristo necesitó usar la armadura siendo quien era?
Bien, en Filipenses 2, versículos del 5 al 8, Filipenses 2 del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bien, Jesús, como hemos dicho tantas veces, vivió entre nosotros como humano, vivió entre nosotros como hombre, pasando por las mismas circunstancias que pasamos cada uno de nosotros, los mismos problemas, siendo tentado en todo, pero sin caer en ninguna de las tentaciones en las que fue tentado, como leemos en Hebreos 4:15, donde dice, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en lo mismo que somos tentados nosotros, pero no cayó en ninguna tentación. Aunque podemos pensar en lo leído antes en Isaías como una figura literaria, está hablando proféticamente desde luego, podemos entender que Jesús realmente se vistió cada día la armadura que le protegía contra los ataques del diablo, ya que vivió como hombre, fue tentado en todo, pero no cayó en tentación. ¿Podemos entenderlo? A veces cuesta, pero ¿podemos entender esto? Y como consecuencia, si Jesús se vistió de toda la armadura de Dios todos los días, ¿necesitaremos nosotros con más motivo hacerlo igual? ¿Necesitaremos nosotros vestirnos cada día de la armadura de Dios? Y mirar, puesto que tenemos al Espíritu de Jesucristo en nosotros, el vestirnos de toda la armadura cada día, lo que supone es exteriorizar a Cristo en nuestras vidas. Si vamos al versículo 14, Efesios 6:14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Es Cristo nuestra verdad? Es Cristo nuestra verdad, ¿eh? En Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego, si tenemos que estar vestidos con la verdad, estamos vestidos con Cristo, ¿verdad? ¿Y quién es nuestra justicia? Jesucristo también, ¿verdad? Jesucristo es nuestra justicia. Si tenemos lo que dice de ceñirnos, lo tenemos en cuenta, lo que dice de ceñirnos con la verdad y vestirnos con la justicia, de lo que nos está hablando es de ceñirnos y vestirnos con Jesucristo. Y lo sigue diciendo el texto, el versículo 15, el siguiente versículo, Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Jesús es nuestra paz? Lo es, ¿verdad? Jesús es nuestra paz. Nos tenemos que calzar con Jesús. Y el Evangelio es que Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, tal como recordamos cada día y tal como acabamos de recordar ahora en la Santa Cena. Y en el versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es nuestra fe? ¿O en quién tenemos puesta la fe? En Jesús, ¿verdad? En Él tenemos fe y Él produce en nosotros fe. Jesús produce en nosotros fe. Hay quien piensa que esforzándose o concentrándose mucho puede obtener fe. No, no es cuestión de esforzarse ni de concentrarse. El Señor es quien produce la fe en nosotros. Solo Cristo produce la fe en nosotros. De nuevo, está hablando de ponernos a Cristo de alguna forma, ¿no? Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién es nuestra salvación?
Cristo de nuevo, ¿no? Jesucristo. Y en el mismo versículo habla de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo también. De nuevo nos dice que nos pongamos a Cristo y que cojamos a Cristo. En Juan 1:1, Juan 1:1, el 1 y el 2, podemos leer: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien, yo tengo aquí otra versión que en lugar de verbo dice palabra, que es lo mismo. Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Claramente, Juan está hablando de Jesucristo. Entonces, vestirse de toda la armadura de Dios es vestirse de Jesucristo. Es apropiarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que Cristo ha conseguido por nosotros, que nosotros no podíamos conseguir, que sin Cristo no tendríamos esa armadura ni todos los beneficios que Él nos da. Es apropiarnos de eso, es que tengamos presente que Cristo está en nosotros, es vestirnos cada día con esa verdad, con esa justicia, con ese evangelio que hemos leído, con esa fe, con esa salvación, con esa palabra de Dios, que todo, absolutamente todo, nos lleva a Jesucristo. Y como dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nos habla de orar, nos habla de suplicar, nos habla de velar, de pasar tiempo en oración, nos habla de perseverar, de insistir. Mirad, la Biblia dice que si nos vestimos de toda la armadura de Dios cada día, permaneceremos firmes y resistiremos al diablo. Eso lo dice la palabra. Es fácil de entender, os voy a poner un ejemplo. Pensemos en un policía antidisturbios, ¿verdad? Si sale a disolver una manifestación sin su chaleco, que es pues como la coraza de justicia, ¿verdad? Sin su casco, el yelmo de salvación, sin su cinturón, que es como el cinto de la espada, ¿verdad? O sin sus botas, que es como el calzado del Evangelio que hemos leído. Al primer golpe que le venga, se va a caer. Al primer golpe va a caer. Por muy preparado que esté, si sale sin su equipaje, al primer golpe va a caer. Sin embargo, como vemos a menudo en la tele, ¿no? Cómo les tiran de todo hasta vallas y resisten. ¿Por qué? Porque van equipados. Del mismo modo nos tenemos que equipar nosotros. Del mismo modo, nosotros podemos resistir porque vamos equipados de toda la armadura de Dios y porque lo vamos a hacer cada día. Y porque no se nos va a olvidar nunca, ¿verdad? Y porque, como dice el versículo 18 que acabamos de leer, oramos en todo tiempo, sin descanso, velando es eso, sin descanso, sin dejar de hacerlo, perseverando en la oración. Todo es un pack, por así decirlo, ¿verdad? Y vamos a terminar leyendo Primera de Pedro 5, 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a vestir cada día esa armadura, que nos recuerde que debemos de vestir cada día esa armadura, pero como dice el apóstol, toda la armadura completa. Y que nos recuerde esa necesidad también de perseverar en oración, de orar los unos por los otros, de velar
para que podamos resistir esas asechanzas del enemigo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque cada día nos traes aliento, Señor. Gracias porque nos equipas, gracias porque por ti, gracias a ti, llegamos a lugares a los que por nosotros mismos no podríamos llegar. Y Señor, te ruego que nos ayudes cada día a vestirnos de esa armadura completa, que nos ayudes cada día a demostrar que estamos vestidos de esa armadura, exteriorizándote a ti, Señor. Y te ruego que nos lo recuerdes, Señor, que si en algún momento bajamos la guardia, tú nos lo recuerdes, porque no queremos otra cosa que en todo momento hacer tu santa voluntad. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias, gracias por tantísimos beneficios como nos has dado, Dios mío. Ayúdanos a comportarnos, aunque no somos merecedores de ello, como si lo fuésemos. Quedamos a tu disposición para lo que tú mandes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sí, Jesús. A mí lo que más me gusta es orar, perseverar, velar en todo tiempo. No nos tenemos que bajar la guardia. Fernando decía del policía, ¿no? De antidisturbios. Ellos tienen un entrenamiento, aparte que tienen un entrenamiento para entrenarse, ¿para qué? Para saber, para resistir. Pero nosotros tenemos un entrenamiento, la palabra y la oración. Sin eso, con mucha armadura que nos pongamos, la palabra y la oración es nuestro entrenamiento para ser fuertes en el Señor y todo cuanto nos venga, como decía Fernando, lo podamos soportar. Amén. Así que palabra y oración. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él. Aleluya. Más al Dios. Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca.
pueblo. Mucha gente ya se ha salido, pero quiero escuchar al pueblo cantar a Él sea la gloria. La gloria. De los siglos, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Un aplauso para el Señor bien fuerte. Amén. Amén. Ahora Luisa quiere decir algo.